Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla que estará llevada a cabo por Massimo Rizzante y Fabrizio Cossalter, ambos amigos del instituto y ambos dos expertos de lo que es la literatura mundial. Ahora no sé bien cuál es el adjetivo correcto que tengo utilizar, y la literatura contemporánea. Bueno, mi incertidumbre sobre el adjetivo es que justamente es el tema de la plática de hoy, desde la literatura universal a la literatura global. Con literatura universal se entiende un término cuñado por Goethe, Weltliteratur, o sea, literatura del mundo, pero de eso veremos después. Bueno, básicamente yo quiero darle la gracia a Massimo Rizzante para estar hoy con nosotros. Tenía que estar en físico con nosotros, pensábamos invitarlo este año, lamentablemente no ha sido posible por la contingencia y esperamos que pueda venir a México el próximo año. Entonces es un poco una previa, la de hoy, para su muy esperado y bienvenido viaje a México de 2021. Massimo Rizzante, que posiblemente algunos de ustedes ya escucharon hace unos años cuando estuvo huésped del instituto, es profesor en la Universidad de Trento, en Italia, es poeta, es ensayista y es traductor. Fabrizio Cossalter, que va a tener una charla con él, es también ensayista, traductor y profesor en el claustro de Sor Juana, y es editor, y en su editorial Etrani, entre otros, se ha traducido el libro de Massimo, No somos los últimos. Bueno, yo termino acá y le doy la más cordial bienvenida a nuestros huéspedes, a Massimo y a Fabrizio, y a todos ustedes, y les cedo la palabra a Fabrizio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marco, y muy buenas tardes a todos. Y es un placer estar otra vez con ustedes, aunque todavía de manera virtual, lamentablemente. Y quería empezar preguntándole a Massimo algo que tiene que ver con su formación, con algo que lo platicábamos hace un par de días, consideramos ambos central. Massimo Rizzante, ya lo dijo Marco, es profesor de literaturas comparadas en la Universidad de Trento, pero quiero destacar que en esa misma universidad ha sido fundador de una experiencia para mí fundamental, que es la del SIR, el Seminario Internazionale sul Romanzo, el Seminario Internacional sobre la Novela, que es precisamente un espacio de discusión, de diálogo, de conversación, que tiene que ver con las mismas temáticas de las que estamos hablando hoy. Massimo Rizzante ha sido discípulo de Milan Kundera, en el seminario que tenía Milan Kundera en París, ha sido y es traductor de varios libros de Kundera, entre los cuales cabe destacar precisamente El telón, el extraordinario ensayo precisamente sobre la literatura universal de Kundera. Y creo que, por así decirlo, valga la pena empezar preguntándole a Massimo algo acerca de su formación, algo acerca del hecho de que, como decíamos, ¿no? Hemos dicho en varias ocasiones, y como él ha escrito en muchos de sus libros, de sus ensayos, forma parte de una generación que en realidad tuvo una educación humanística que ha permanecido bastante inalterada a lo largo de los siglos, al punto que, paradójicamente, podríamos decirlo así, no tendría ningún inconveniente en dialogar con miembros de generaciones anteriores, en una línea ideal que puede recorrer hacia atrás toda la gran tradición literaria y que podría llegar, diríamos, hasta la Grecia antigua.
la pregunta que le pongo a Máximo es precisamente acerca de esa educación humanística que recibió y acerca también de lo que ha cambiado, porque hubo un cambio, se abrió una brecha en las últimas décadas que él pudo notar y registrar tanto en su papel de escritor y sobre todo en su papel de profesor también. Sí, muchas gracias para la invitación al director del instituto y muchas gracias también a Fabricio, al amigo Fabricio. Bueno, sí, me parece que la pregunta de Fabricio concierne un problema que tenemos desde hace décadas, es decir, que vuelve todo el tiempo, es decir, el problema que yo podría llamar el problema de la ruptura con el pasado. Es decir, si vamos a ver la formación de gente como yo, como Fabricio, como hasta la generación que ha nacido en los años 60. Hace muchos años yo tuve, creo, una intuición, es decir, que no había reflexionado mucho sobre eso, pero a un momento dado me pareció que la generación que nació en los años 60 podría ser la última, yo la llamé así, la última generación histórica, la última generación histórica. ¿Qué quería decir y qué quiero decir? Quiero decir que las generaciones que han nacido después no son generaciones históricas, no precisamente. Lo que quiero decir es que me pareció y me parece todavía hoy que esta generación tenía y tiene una relación profunda con los hechos históricos de su presente y con los hechos históricos de su pasado. Eso es el punto. Como profesor, entonces como uno que está bastante tiempo con gente de 20 y 30 años, me doy cuenta cada vez más que esta relación con los hechos históricos del presente y con los hechos históricos del pasado no es en las generaciones nacidas después de la mía muy fuerte. No solo porque los jóvenes no tienen una memoria colectiva de lo que se pasó hace tiempo. Hace tiempo no quiero decir hace siglos, quiero decir hace 10 años, hace 20 años. Entonces, para un profesor, para mí, por ejemplo, desde hace bastante tiempo no es fácil hablar de literatura, hablar de historia de la literatura. Porque hay que decir, ¿no?, bastante claramente que no se puede hablar de la literatura si no tenemos en cuenta de los hechos históricos, del contexto históricos, de las fechas, simplemente, en las cuales la literatura se hace. Bueno, entonces el primer núcleo de ese problema es la ruptura del pasado. Yo me di cuenta de eso ¿desde cuándo? Vengo hacia la pregunta de Fabricio. ¿Desde cuándo, sobre todo, empecé a frecuentar el círculo o seminario en París dirigido por Milan Kundera? Milan Kundera, a partir de los años 80 y hasta la mitad de los años 90, dirigió un seminario muy importante al interior de la Escuela de Estudios Sociales, decimos así, de París. Bueno, en este círculo se hablaba, por supuesto, de la novela, no solamente
de la novela moderna y contemporánea, pero de la novela en todos los sentidos, de la historia de la novela a partir del Renacimiento, es decir, desde Rabelais, desde Cervantes, hasta la producción contemporánea. Me acuerdo que Kundera de vez en cuando invitaba a escritores bastante importantes. Me acuerdo cuando invitó a Danilo Kish, puede ser bueno, un serbio, ¿no? Un gran escritor serbio, pero que vivía en París desde mucho tiempo. Y bueno, cuando invitó a Patrick Chamoiseau, otro gran autor martinicano, que de vez en cuando venía a París, y sobre todo, por ejemplo, también Carlos Fuentes que fue un amigo de Kundera desde los años 70. Entonces, eso para decir que Kundera tenía en mucho valor la literatura en el sentido, bueno, universal, como ha dicho antes el director del instituto, es decir, la literatura universal en el sentido en el sentido que la literatura y la novela en particular no se podía hablar de novela, o mejor, tener un juicio sobre una novela sin una comparación con las novelas de otros países. No se puede, para Kundera, una de las cosas que Kundera decía siempre es que no podemos hablar de novelas sino al interior de un contexto que no es nacional, que no es solo nacional, que es sobranacional, internacional, universal, mundial, como se quiere. Eso es muy importante porque normalmente, en general, y sobre todo en Italia, por ejemplo, ayer, pero hoy también, tenemos una idea, también no hablo de los lectores, hablo de los críticos, hablo de la gente que se ocupa de la literatura, que casi siempre es una concepción nacional de la literatura. Es decir, bueno, hablamos de la novela italiana, hablamos de la poesía italiana, y bueno, hay razones históricas que no entiendo ahora. No puedo ocuparme de estas razones históricas, por ejemplo, porque simplemente Italia no tuvo la historia que tuvo Francia, que tuvo España, por ejemplo, que tuvo Inglaterra. Pero hay ese problema. Es decir, que una de las cosas que aprendí enseguida cuando entré a formar parte del círculo de Kundera es esa. Es decir, si hablamos de literatura, si hablamos de novela, bueno, tenemos que tener presente sea la perspectiva histórica, sea la perspectiva geográfica. Historia y geografía de la novela no es un caso que, bueno, escribí un texto sobre eso. Historia o geografía de la novela. Sí, ¿no? De hecho, en tu obra ensayística, Máximo, has reflexionado muchísimo acerca del tema y me gusta, obviamente, más allá de, como decir, de resaltar el hecho de que en gran parte de tus ensayos giran alrededor de ese eje tan fundamental y fundacional. Además, has vuelto, ¿no?, a meter mano en un libro, El Albero del Romanzo, El Árbol de la Novela, que yo leí hace años en su primera edición y que salió hace poco en una edición ampliada y muy, como decir, y muy cambiada también, en la que se reflejan precisamente tus intereses y también tus viajes por Latinoamérica, por ejemplo, y no solo, por Japón, ¿no? Claro, claro. Proé, el año que Sí, pasaste. creo, hay una cosa que decir. Creo que un crítico literario tiene que ser también un viajero. Sí, no. ¿Entiendes lo que te digo? Creo que un crítico literario tiene que ser también un viajero. Bueno,
puede ser una banalidad, pero no es una banalidad cuando veo muchísimos críticos literarios italianos que no viajan para nada y que piensan saber algo sobre otras tradiciones. Es un problema importante. Es lo que llamamos hace años, bueno, se puede decir que en Italia hay un cierto provincialismo literario. Es bueno, un problema histórico, puede ser, pero que emerge de vez en cuando. Por ejemplo, ahora, cuando el mundo está globalizado, no creo que todas las tradiciones nacionales son o están preparadas a esta globalización, por ejemplo. Sí, es que Kundera, digo, appunto, ¿no? En el telón en particular nos explica que la literatura universal es la que opera dentro del gran contexto. Sí, ¿No? siempre, Algo, sí, sí, la sí. que es comprensible únicamente dentro de una dimensión transnacional. Y probablemente por eso el fracaso, ¿no? Dice él, si no me equivoco, que el fracaso intelectual de Europa consistiría precisamente en el hecho de que no lograra pensar su propia literatura como una unidad histórica y geográfica, Sí, ¿no? Dice, claro. No, sería interesante ver las dos perspectivas, es decir, la perspectiva desde Europa y la perspectiva desde América Latina, por ejemplo. Bueno, puede ser el caso hoy, porque hoy yo estoy hablando desde Italia y vosotros sois en México, en América Latina. Es decir, hay dos perspectivas, ¿no? Hay la perspectiva desde Italia, desde Europa, y hay la perspectiva desde México, desde América Latina. Bueno, del punto de vista histórico, se puede decir que si hablamos de novela, la novela nació más o menos en Europa, Francia, España, no sé, Rabelais, Cervantes, pero está clarísimo que a partir del siglo XX la novela se viajó a todo el mundo, viajó a Estados Unidos, América del Norte, América del Sur, Australia, África. Bueno, es decir que hoy, al principio del siglo XXI, bueno, al principio, ya estamos a la segunda década, de todas maneras, al principio del siglo XXI, ahora sí, de una manera verdadera e histórica, puede ser que solamente hoy nosotros podemos hablar de literatura mundial. Es decir, que cuando Goethe en el siglo XVIII, es decir, al principio, es exactamente hace 2 siglos, Goethe se inventó esta palabra, Weltliteratur, se inventó una palabra, porque puede ser que tenía también no sé, que ahora puede ser profética, pero a esta época, bueno, Goethe, cuando hablaba de Weltliteratur, de literatura mundial, hablaba de 2, 3 países. ¿sí? Hablaba de los países europeos más importantes. También Y de que ahora, la guerra, en realidad. claro. Yo creo que solamente hoy, es decir, puede ser desde hace 20, 30 años, podemos hablar verdaderamente de literatura universal. Bueno, que podemos llamarla de otra manera, literatura mundial, literatura global, literatura universal, pero lo que históricamente ha sucedido es que ahora nosotros podemos leer obras y sobre todo novelas que, entre paréntesis, es el género el género dominante, ¿no? El género que ha ganado sobre todo los otros, se puede decir. Eso está Hegemónico. clarísimo, ¿no? Sí, Basta con ver hegemónico. cualquier escaparate de cualquier librería. En Sí, claro. Italia, Eso es. Es decir, que eso es un hecho. Es decir, que una persona, un individuo que entra en una librería italiana, que entra en una librería mexicana, o que entra en una librería francesa, al final encuentra todo el mundo. Y eso
creo que es un hecho histórico que nunca antes hemos encontrado. Entonces, tenemos que partir de hecho histórico que ahora, solo ahora, podemos hablar verdaderamente, históricamente, de una literatura global, mundial. Eso es muy importante. Y eso cambia muchísimas cosas. Eso pone también problemas pedagógicos, problemas de canon, problemas de cómo, problemas lingüísticos, porque el problema es, bueno, tenemos una biblioteca mundial, tenemos la biblioteca de Borges, ¿no? Que Borges que había la querida biblioteca de Borges, ahora la tenemos. El problema es que, claro, somos hombres, somos mujeres bastante limitados, entonces podemos hablar todas las lenguas, podemos aprender toda la lengua, podemos leer todo. No, eso es muy difícil. Pero, del punto de vista histórico, tenemos una biblioteca universal. Eso es un hecho histórico que creo nunca en las épocas históricas precedentes la gente había tenido. Eso está acá bastante claro. Sí, ¿no? Como decir, la utopía de Goethe o la la extraordinaria futurología de Borges se han vuelto realidad en cierta medida. Pero lo que quería preguntarte es precisamente respecto a la, como decir, a veces a la falsa, ¿no? Sinonimía de universal, mundial, global, que la novela históricamente, como decir, lo escribe Kundera, naturalmente, está unida a su tierra de origen. Libera valores generales, valores universales, pero a partir de un fuerte arraigo, ¿no? Con su lugar de proveniencia. No, lo podemos ver, o sea, es algo acerca de lo cual se ha escrito mucho, ¿no? Recuerdo el libro La República Mundial de las Letras de Pascal Casanova, de la crítica francesa. Recuerdo lo que escribía el grandísimo filólogo y crítico Harald Weinrich, que hablaba, ¿no? De la feliz culpa de la fragmentación, es decir, en palabras de Kundera, ¿no? Que los textos, las obras, por así decirlo, nacían en el pequeño contexto de las patrias y de unas patrias y unas lenguas a lo mejor pequeñas. No pensemos en el caso, por ejemplo, de la gran literatura mitteleuropea, de la gran literatura austríaca de comienzo del siglo XX, para luego, como decir, atravesar fronteras, llegar al mundo y volverse del mundo, llegar a pertenecer al mundo, al punto de que un lector de cualquier parte del mundo pudiera identificarse con los avatares, yo qué sé, de lo que escribía o que ha escrito Kafka, así como Joseph Roth, así como Karl Kraus, así como cualquier gran exponente así como lo citabas, obviamente, aunque perteneciente a un contexto y a una generación distinta, a Danilo Kishke. Es decir, figuras que, por así decirlo, precisamente llevan a cabo todo el recorrido, digamos, se diría hoy, ¿no? De lo local a lo global. Mi sensación es que hoy en día muchos libros nacen ya para ser globales, para servir, por así decirlo, a a un gusto, a un paladar un poco homologado, un poco homogeneizado, ¿no? De un lector global. Y eso representa un problema, como si no tuviesen, ¿no? Esos cimientos que son los del arraigo en un contexto específico. Sí, el problema nace desde el principio, es decir, la palabra global o la palabra globalización está inventada por los críticos literarios, pero para los economistas. Entonces, fueron los economistas a hablar de economía global o de globalización. Claro que lo que tú dices me parece bastante correcto. Es decir, que al final es la diferencia de la perspectiva histórica
en relación a la perspectiva geográfica. Es decir, que tenemos que tener siempre las dos perspectivas unidas. En el caso actual, por ejemplo, lo que se puede ver es que la perspectiva geográfica, o mejor, la perspectiva geopolítica, gana sobre la perspectiva histórica. Todo lo que tú tienes que decir me parece que concierne ese problema. Es decir, que sí hay muchísima gente que piensa en la literatura como un eje, decimos, geográfico, geopolítico, lingüístico. Y no ve las raíces históricas donde la novela sale. Eso está bastante claro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, a partir de los años 70, 80, no es un caso que se impusieron los estudios culturales. ¿Entiendes? Estudios culturales que al final hablan sí de contextos ideológicos o de hechos históricos, pero no tiene cuenta de las diferentes raíces históricas de las obras. Eso está clarísimo. Por eso te digo que lo que quería decir es que hay que ver siempre las dos, es decir, hay que tener unidas la perspectiva histórica y la perspectiva geográfica y no convertir las dos en una perspectiva puramente geopolítica. Eso está claro. Eso está talmente claro que tú vas a ver casi siempre, ¿no? Como estamos en tiempos de Nobel, ¿no? Estamos en tiempos de Nobel. Creo que el Nobel para la literatura va a ser, creo, mañana o pasada mañana. Bueno, cuando nosotros vamos a ver, ¿no? Quién va a ganar los premios Nobel, no digo siempre, pero a menudo hay premios geopolíticos, ¿no? Es decir, que la manera de considerar la obra, bueno, el problema es que la consideran así también los críticos literarios. Eso es un problema. Sí, Porque el problema fundamental es eso. Es decir, somos lectores. En cuanto lectores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos al final que comparar, ¿no? Porque pensar es comparar al final. Cuando me meto a leer, bueno, me pongo a leer una novela, bueno, sí, pero ¿cómo puedo dar un juicio, ¿no? A esa novela si no, si no la comparo con otras, ¿no? Al final es siempre eso. El problema de la comparación es el problema de encontrar una unidad. ¿Cómo hago a comparar si no consigo a buscar y a encontrar una unidad? El problema es que desde hace 30 años creo que el pensamiento, decimos, no el pensamiento simplemente literario, el pensamiento filosófico, el pensamiento económico, etcétera, se puso otro problema, es decir, el problema de las diferencias, ¿no? El problema sí, claro, todos nosotros somos individuos diferentes, pero el problema es que somos diferentes, pero tenemos que buscar una unidad. Eso creo es una especificidad de la literatura. Yo al respecto te preguntaría, porque justamente el escenario que delineas de manera tan persuasiva y pertinente remite, ¿cómo decir?, al hecho de que podríamos estar asistiendo entonces a una especie de perversión, digamos, de mala traducción de lo que ocurrió antes. Es decir, el hecho de que la gran literatura, obviamente, arrancara, ¿no? Empezara su recorrido a partir de los contextos de contextos diferentes para llegar a un contexto universal, porque en el fondo, no sé, como escribe Kundera, ¿no? Stern reacciona a Rabelais,
y a la vez es Stern quien inspira. Bueno, Fabrizio, pero eso, perdona si te interrumpo. No, eso es otro problema muy importante. Es decir, que hoy por hoy la crítica literaria no piensa más en términos estéticos. Es decir, eso es el problema. Decimos, del punto de vista del campo literario, eso me parece el problema fundamental. Hasta ahora hablamos de problemas, decimos, generales, historia, geografía, Europa, diferentes perspectivas. Pero si hablamos del punto de vista del campo literario específico, bueno, tenemos, para mí, el problema número uno es eso. Es decir, no solo los lectores, porque son jóvenes, porque no conocen lo que ha pasado, porque no tiene tiempo. Bueno, eso está claro, ¿no? No, hablo también de los lectores que se dicen lectores verdaderos, críticos, etcétera, me parece que no tienen cuenta de la especificidad estética. Es decir, lo que tú vienes de decir, que ha sido cuando estaba en el círculo de Kundera una cosa que se repetía todo el tiempo, es decir, que hay una autonomía de la historia de las obras, y en particular de la historia de la novela, como de todos los otros géneros. Kundera repetía siempre eso, es decir, bueno, hay la historia, claro que hay la historia, como hay la geografía, no podemos borrar la historia, no podemos borrar la geografía, pero tampoco podemos borrar, decía, la autonomía histórica de las obras. Es decir, como tú venías de decir, a momento dado de mi ensayo sobre este problema, me pregunto, sí, bueno, ¿cuándo empezó la célebre cuestión, la célebre pregunta? Bueno, la novela tiene una fecha de nacimiento. Bueno, no sé, hay diferentes, creo, fechas de nacimiento. Pero el problema es que Cervantes conocía muy bien Boccaccio. Rabelais conocía muy bien Boccaccio. Stern conocía, no se puede pensar, no se puede imaginar para quien ha leído estas obras, no solo porque lo dice, porque a menudo lo dicen los autores, ma si quedamos aparte de eso, no se puede imaginar para quien ha leído las obras que las obras de Stern podían nacer sin la lectura de Cervantes. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, hay una autonomía estética de la historia de la novela. Y Kundera decía siempre eso. Hay la historia, muy bien, pero hay una historia de la novela que es autónoma. No, estoy completamente de acuerdo, pero me parece, no, obvio. Decimos que Stendhal no se mide con Fielding, obviamente que la tradición de Flaubert continúa con Joyce, escribe Kundera, sí. ¿no? Que es a partir de Joyce que Bloch desarrolla su poética de la novela, o podríamos decir que nunca un francés como Rabelais ha sido mejor comprendido que por un ruso como Bakhtin, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la segunda parte, es decir, hay una autonomía histórica de la novela y esta historia es desde el principio mundial, sobranacional. Eso son las dos, si quieras, son los dos puntos fundamentales. Hay una autonomía de la historia de la novela y esta historia es desde el principio sobranacional. Desde luego, pero entonces el escenario, ¿no? que describimos para los tiempos presentes, de todas formas, no puede sino depender
otra vez del ocaso de la tradición o de la desaparición de la tradición, de lo que evidentemente escribió hace un siglo Walter Benjamin, y que hace que posiblemente, por así decirlo, no sé, un escritor de las últimas generaciones del siglo XX sea más contemporáneo de Dante o de Homero que de nosotros, en cierta medida. Es decir, que la pregunta es si hoy hay gente que es contemporánea a Dante y a Cervantes. No, digo... Siempre lo podemos, sí, claro, sí, tercero punto se puede decir. La geografía en la historia hace que a lo mejor Rulfo sea más contemporáneo de Dante que de nosotros, sea más cercano. Bueno, Porque sí, vive claro. dentro del mismo marco cultural, que es un marco que ha sido socavado por el fenómeno de lo que podemos llamar globalización de las formas literarias, que no es otra cosa. Diríamos, dado que tú hablabas de campo literario, ¿no? Utilizamos obviamente los términos de Pierre Bourdieu, y que no es otra cosa sino el hecho de que hoy en día las leyes del campo literario son decididas afuera. Ya no hay ya la autonomía a la que te referías, ya no existe. Es decir, las leyes que organizan el campo literario, como decir, se promulgan afuera del campo literario y no adentro. Claro. Y eso, sí. Eso es lo que vivimos desde no muchísimo tiempo. Por eso empecé mi charla diciendo que gente que se ha formado en la segunda parte del siglo XX tiene bastante dificultad por hoy. Eso me parece bastante claro. Porque de todas maneras, o bien de una manera o de otra, esta gente que se ha formado en la segunda mitad del siglo XX y que ahora está viviendo, no está muerta. Claro. Aunque está un poco muerta en el sentido que está marginalizada. Eso se puede decir. Está bastante marginalizada. Y también la noción de margen ha cambiado. Porque la gente que se ha formado en la segunda mitad del siglo XX tenía una idea del margen como históricamente se apareció. Es decir, el margen no significa exclusión. El margen muchas veces es la célebre vanguardia de la gente que tiene ideas diferentes, ¿no? Bueno, hoy es mucho más difícil tener ideas diferentes, por ejemplo. Eso es un dato histórico, Y la otra cosa que quería decir es esa. Hemos hablado de autonomía estética de la obra, ¿no? Hemos hablado que hay historia e historia de la novela, es decir, que no se puede confundir, que no pueden coincidir. Y la realidad es así, ¿no? A menudo no coinciden. Y otra cosa importante es esa que tú vienes de decir, es decir, que siempre en la historia de la literatura tuvimos gente que fue contemporánea a gente que había vivido hace siglos. Porque la historia de la novela, como la historia de la literatura, la historia del arte, tiene siempre una cierta autonomía. No podemos decir, ¿no?, que lo que quiero decir es que esa obsesión para el presente, que yo no llamo presente, que yo llamo actualidad, que es diferente de lo presente, porque el presente es siempre presente histórico en relación a un pasado histórico y a un porvenir histórico. La actualidad es una isla. ¿Entiendes lo que te digo? Es una isla. No es algo, no es el presente es como un flumen.
¿cómo se dice? Claro. Fiume. Sí, sí. Claro. Tu noción de actualidad justamente Sí, la actualidad es una isla. Es una isla donde estamos y donde estamos y donde ahora me parece no queremos salir. Porque exacto, no podemos salir. no podemos y no queremos. Es Y una, no sí, sé, es, no sé hasta cuánto podemos y hasta cuánto no queremos, sí, ¿entiendes? es una distopía precisamente porque no se alimenta del pasado, del espacio, de la experiencia pasada y Claro, imagina un futuro diferente. Se claro. imagina Entonces, mismo en como, esta isla, ¿Mm? en esta prisión, En ese que lockdown, podríamos decir, donde en vivimos, este lockdown que se llama actualidad, ¿sí? está claro que escribimos al interior de este lockdown, de esta isla, de esta prisión, escribimos para los otros prisioneros, es decir, para los otros que están en la misma actualidad. Y entonces, así no tenemos ni pasado ni porvenir y tampoco las obras. Eso es el punto fundamental. Y me parece que, y decimos, la economía, llamémosla así, el mercado, ¿no? Es decir, también el mercado literario, parece que es uno de los constructores, ¿entiendes? De esta prisión. Sí, Y porque entonces la gente no puede o no quiere. Y tampoco los escritores. Los escritores que dicen, bueno, estamos en prisioneros en esta actualidad, entonces yo voy a escribir para los lectores de esta actualidad. exacto, en lugar de Entonces, imaginar un futuro habitable, no hacemos sino confirmar el presente. claro, El claro. presente carcelario, en cierta medida. Pero yo Sí, creo que esto tiene que ver precisamente con dos de las cuestiones que has afrontado. La primera, a veces, el exceso identitario. Paradójicamente, dentro del mundo de la globalización, estamos cada vez más, ¿no? Cada uno reivindicando su propia diferencia, pero con un riesgo, el riesgo de que ya no exista el espacio de diálogo y de conflicto tan fundamental para el porvenir, digo, de cualquier forma, tanto literaria como histórica. sí, es correcto, perfecto. Es decir, que no tendría que añadir nada a eso, porque eh, eso está claro. Es decir, el diálogo, esa palabra que parece un poco retórica, pero que es fundamental, porque no hay que olvidar que los diálogos son una de las formas literarias primordiales de nuestra civilización, ¿o no? Los Ah, no. diálogos de Platón son una de las formas primordiales de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de representar la realidad, por ejemplo. Eso es, olvidamos a menudo eso. Y decimos que es así. Lo que vi muchas veces también aquí en Italia, es decir, el provincialismo, cuando hablaba del provincialismo, bueno, el provincialismo es un mal que puede ser endémico, ¿no? Para todas las naciones. Es decir, que hay provincialismo de los pequeños, hay los provincialismos de los grandes, hay los provincialismos de bueno, también como decía Kundera, ¿no? De la Europa central, porque tiene el problema de las pequeñas naciones. Hay el problema de Francia, que es una gran nación, pero tiene también un provincialismo típico de las grandes naciones, que conocemos muy bien. Es decir, sí que, bueno, Francia, todo el mundo puede ser célebre un día, ¿no? En Francia, pero al final son los franceses que deciden lo que es bien y lo que es mal. Y el provincialismo puede ser un mal endémico de todas las naciones, pero es verdad que la llamada globalización puede acelerar, puede acentuar este mal, ¿entiendes? Y no solo la globalización del mercado, pero y también la tecnologización del mercado.
todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. Hoy por hoy, todo el mundo puede publicar un libro, puede escribir lo que quiere, puede crear su sitio, puede crear su blog. Todas las diferencias son admitidas. El problema es que cuando todas las diferencias son admitidas, no tenemos un territorio común. Eso es el problema. Y Ay, no saber, es decir, no tener un territorio común significa que no, ¿cómo se dice? Olvidar completamente las raíces de cada civilización. Es decir, que no podemos hablar en el vacío. Parece que la gente en el mundo globalizado habla frente al vacío, pero no es así, porque tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes lenguas, tenemos diferentes raíces históricas, tenemos civilizaciones diferentes. Por ejemplo, Europa, América Latina, muy bien, tenemos una civilización común, pero tenemos muchas otras cosas que no son comunes. Pero podemos hablar de, por ejemplo, de una historia mundial de la literatura o de una historia mundial de la novela, justamente porque tenemos algo de común entre Europa y América Latina. claro, porque la idea, o sea, ¿no? del árbol, que es un árbol obviamente genealógico, pero a la vez es un mapa y es un árbol, o sea, gráficamente es la idea de un organismo vivo que se alimenta de los constantes injertos que permiten la creación de nuevas ramas. Pero Sí, el problema, como decir, es el hecho de que frente, ¿no? a tal situación, a tal, como decir, exceso de reivindicación de la diferencia, al fin y al cabo se termina considerando, ¿no? como valor per se hasta el idioma, ¿no? Tú mencionabas el premio Nobel, que es un claro ejemplo de cómo se ha vuelto, como decir, el jurado del premio Nobel un organismo que parece más que valorar, ¿no? las obras literarias, indemnizar simbólicamente las historias olvidadas, lo que desde un punto de vista histórico funciona perfectamente, desde un punto de vista literario no, obviamente. Aquí nos encontramos, tú lo escribes, ¿no? La contaminación de los lenguajes, el policentrismo, la activación de las diferencias no son elementos significativos desde el punto de vista estético. Si pueden serlo desde el punto de vista geopolítico, esto es posible tan solo cuando la novela es, ¿no? reconducida a las raíces de su árbol. claro. Y eso me parece que es, como decir, un llamado de atención frente a la necesidad de crítica y de juicio, de valor que hoy en día nos está faltando. Claro. Bueno, dos cosas. El árbol, ahora mismo tenemos una cantidad enorme, rami, ¿cómo se dice? Ramas. Tenemos una cantidad enorme de ramas, una cantidad enorme de ramas. El problema es que me parece que este árbol empieza a no tener más raíces. Es decir, que el árbol crece en dos dimensiones. Cada árbol crece en dos dimensiones, por las ramas y por las raíces. Creo que en este momento preciso de la historia, este árbol crece solo por las ramas y no por las raíces. Entonces, creo que es un árbol que va a morir bastante temprano. Otra cosa, terminé es decir, es un ejemplo que puede, creo, hacer comprender las cosas. Yo terminé este ensayo que tú citabas con el ejemplo del gran novelista, para mí uno de los grandes novelistas. Puede ser para mí con Kundera el más grande, porque no hay muchísimos grandes novelistas, decimos de la tradición modernista, decimos, es decir, de la tradición que
que empezó, decimos, a publicar a partir de la primera mitad, pero que al final publicó hasta el final de la segunda mitad del siglo XX. Hablo de Kenzaburo Oe, el gran novelista japonés. Bueno, me acuerdo que cuando Oe ganó el premio Nobel, yo lo conocía muy poco y cuando leí en el periódico la noticia, me sorprendió una cosa que Kenzaburo O dijo inmediatamente enseguida al premio. Es decir, que, bueno, decía, mi arte de la novela, debe mucho a Rabelais. Imagínate un japonés Claro. que toma el premio Nobel y que la primera cosa que dice a la gente, a los periodistas es, no, bueno, mi arte de la novela, mis obras deben mucho a la obra de François Rabelais. Ecco, eso es lo que hoy se podría decir que eso es lo que pensaban los autores, los novelistas, los críticos literarios, hasta un dado momento. Sí. Este momento, del punto de vista histórico, se podría decir que lo hemos vivido. Yo lo viví, puede ser, al final del siglo XX en Francia, y Kundera fue la demostración física, histórica y estética de todo eso. El problema de lo que pasó después, eso es el problema en el cual nosotros estamos entrenidos de una cierta manera. Es decir, que seguramente hoy por hoy, y de todas maneras desde los años 90, no me parece que otro autor que ganó el premio Nobel, por ejemplo, dijo algo parecido. Eso te dice algo, ¿no? Sobre el cambio. Ese cambio puede ser que tiene que hacer con lo que decimos antes sobre una nueva, no sé si errada, de todas maneras, nueva concepción del presente que tiende a coincidir con la actualidad, ¿entiendes? Un presente que no está abierto, un presente cerrado, eso es lo que digo. No, estoy completamente de acuerdo y de hecho no hablaría solo de cambios, sino de mutación, literalmente. Sí, Luego, bueno, hay gente, ¿no? Sí, hay mucha gente que bueno, te acuerdas, ¿no? Y creo que puede ser que también algunos lectores de América Latina, de México en particular, se acuerdan de lo que decía Pasolini, ¿no? Pasolini decía en los años 70 del siglo XX que para él el mundo estaba cambiando, no solo cambiando, pero había en acto una mutación antropológica. Imagínate, ¿no? Bueno, en los años 70 se hablaba ya de mutación antropológica. Siempre una mutación antropológica causada por hechos históricos y económicos, sobre todo en el caso de Pasolini. Pero no podemos olvidar tampoco el hecho que a partir de los años 80 y después, cada vez más, gente, filósofos, politólogos han hablado de post-historia, de post-verdad, de post-humano, ¿entiendes? Es decir, que este cambio está allí desde hace décadas, pero no sé si podemos, yo tengo un problema con todos esos post, porque no sé si vamos a resolver el problema, solucionar el problema solamente anteponiendo un post a las palabras, eso no lo sé, porque me parece que cuando nosotros, y creo que nosotros vivimos en una época post,
claro. Pero el problema post, no solucionamos nada con la palabra post, porque lo que digo siempre es, toda esta gente que habla de post o de neo, bueno, es decir, que no tenemos todavía las palabras para decir lo que está sucediendo ahora. Eso es mi problema. Quería también escribir un ensayo sobre eso. Es decir, todo el mundo dice que estamos post de algo. Bueno, pero ¿hasta cuándo nos vamos a encontrar palabras nuevas para decir situaciones nuevas? Nosotros no salimos de esta situación de post. Estoy completamente de acuerdo. Creo que nos hallamos en una, ¿cómo decir?, una etapa de deficiencia epistemológica de la cual nosotros somos los primeros responsables, al punto de que hemos abusado, por ejemplo, de palabras como posmoderno, posmodernismo, posmodernidad, confundiéndolas hasta vaciarlas de sentido, hasta que perdieran cualquier, ¿cómo decir?, valencia semántica y no sé, lo próximo que nos inventaremos será lo postcontemporáneo, que es lo que viene, así como lo contemporáneo viene después de lo moderno, lo Pero quería moderno. subrayar que esta utilización, no sé si absurda o intelectualmente falsa, decimos, no verdadera, nace, lo que creo yo es que toda esta utilización de post-historia, de post-humano, de post-modernidad, de post-sociedad industrializada, etc. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Dónde nace? Yo creo que nace de una pérdida de relación con la historia, con la experiencia histórica. Es decir, la historia es historia. Es decir, es decir, para el hombre histórico, lo que quiero decir, para un hombre histórico que tiene una relación, que tiene una experiencia con los hechos, no solo con los hechos personales, pero con los hechos que suceden fuera de él, no hay un problema de post. Es decir, la historia está allí desde 10.000, 20.000 años, ¿no? ¿Por qué a un momento dado tenemos que llamarla post? ¿Por qué a un momento dado el hombre se convierte en post? Eso quiere decir que nosotros hemos completamente perdido esta relación con la historia, es decir, con la experiencia histórica. ¿Por qué? ¿O no? Postmodernidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no tenemos una relación verdadera con lo que pasó a partir del Renacimiento, ¿no? Al final estamos todavía allí, estamos todavía con las invenciones técnicas y científicas que se hicieron a esta época, al final. Entonces, eso creo. Es decir, que toda esta manía, ¿no? O monomanía del post viene del hecho que no tenemos hemos perdido esta relación con la historia. No logramos transmitir la experiencia, Claro. que se ha vuelto, por lo tanto, efímera y desarraigada. Demasiadas ramas y pocas demasiadas raíces. ramas y demasiado pocas raíces, claro. Sí, Y creo podemos que terminar. no hay juicio de valor en ese sentido. Es un problema histórico que también como profesores, como docentes, o sea, vivimos, no porque sea culpa, No. tal vez es más culpa nuestra que evidentemente de los alumnos a los que a lo mejor no logramos transmitir, porque nosotros también nos encontramos en cierta medida desarraigados. Pero es paradójico el hecho de que a lo mejor, ¿cómo decir?, se nos resulte más llevadero, más fácil hablar con las generaciones anteriores que con las posteriores. Y eso, claro, es el síntoma de una crisis histórica. Y sé que no tenemos mucho tiempo, pero no puedo no preguntarte precisamente algo acerca de esa cuestión y de cómo cómo decir, tú la vives, pero también cómo la has vivido en relación
con grandes maestros, quizá los últimos maestros, la última generación que puede llamarse de maestros. Probablemente hoy en día ya no existen maestros y pienso en figuras tan importantes como tú, como obviamente a Milan Kundera, que hemos citado varias veces, así como uno de los más grandes escritores italianos vivos, que es Gianni Celati, así como uno de los últimos grandes maestros latinoamericanos, lamentablemente desaparecido hace unos cuantos años, que es Ricardo Piglia, y con el que ambos entretenemos una relación de profunda admiración y también una relación personal muy, muy importante. El mismo. Y escritores diferentes, pero quizás afines en el diagnóstico acerca de la situación actual. Sí, pero sea Kundera, sea Piglia, sea Fuentes, sea Kenzaburo Oe, sea José Saramago, para citarlo, los grandes maestros que tuvo la oportunidad de encontrar. Sí, al final, pero son todos maestros que han vivido, se puede decir ahora, ¿no? Otro tiempo, se puede decir, porque al final vivieron la experiencia histórica y estética del siglo XX hasta el final, se puede decir, porque de todas maneras viven también, no sé, Kenzaburo Oe, por ejemplo, que está viviendo todavía muy bien, bastante bien en Tokio, pero al final son escritores, autores de la modernidad, ¿no? En el sentido del siglo XX, es decir, que nunca se olvidaron de los maestros precedentes, nunca, ¿no? Como te decía antes, Oe que cita a Rabelais, Kundera que cita a Brock y Kafka, Fuentes que cita a Brock, porque Fuentes hay que decirlo. Fuentes lo encontré varias veces y siempre él decía que un cambio fundamental de su obra se pasó cuando leyó Los Sonámbulos de Brock. Es decir, eso te dice todo. Es decir, te dice todo del diálogo entre Europa y América Latina, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es así. No creo que eso es lo que no entiendo, pero eso no lo entiendo de un punto de vista literal, es decir, cómo se puede escribir obras que tiene una cierta grandeza, decimos, o que aspiran a una cierta grandeza sin dialogar con los grandes del pasado. Eso no lo entiende del punto de vista literal. Eso no se puede hacer del punto de vista literal, porque un músico no puede no sé, pensamos a un músico, no sé, puede empezar a construir una obra sin conocer los músicos del siglo XVIII. No, es posible, ¿no? Es decir, eso técnica, en la música está todavía más claro, es decir, es técnicamente imposible. En la música está clarísimo. Y en la pintura también, obvio que Sí, Picasso claro. podía hacer cualquier pintura. Pero parece que esta ruptura, Sí. cuidado, porque para citar el otro, ¿no? Porque hay siempre, cuando citamos fuentes hay que citar también Octavio Paz, porque si no los dos. No, Octavio Paz decía una cosa siempre, ¿no? Octavio Paz lo conocí porque Octavio Paz fue invitado por Milan Kundera en el Círculo, por ejemplo. Era un amigo. Y entonces, él, bueno, hay un libro, ¿no? que habla, uno de los últimos, un poco un testamento de Octavio Paz, donde habla de la tradición de la ruptura. Perfecto. Se puede decir que todo el siglo XX forma parte, ¿no? de esta tradición. A partir de los años 10, a partir de las vanguardias, siempre no ruptura. Sí, pero la traducción de la ruptura no quería decir ruptura con el pasado, era ruptura cada vez con un pasado, no con el pasado. Exacto. Para la construir, lógica, claro. para construir algo que se dice nuevo,
hay que romper, pero no romper con toda la tradición, Claro, ese con es el una problema. parte. Las vanguardias rompen con el pasado de la generación anterior, pero porque lo conocen y lo saben practicar perfectamente. Sí, El riesgo hoy es justo describir desde el desierto de algo que no parece importante, no parece importar. yo creo, de mi parte, yo pienso que hay que continuar con esta tradición de la ruptura, porque de todas maneras, yo, del punto de vista técnico, y también te digo literal, no veo otra manera de avanzar. Es decir, piensa a lo que hacemos siempre, ¿no? Es decir, leemos algo, bueno, nos gusta o no nos gusta, y entonces avanzamos. ¿Entiendes? Claro, La ruptura, es decir, romper con algo del pasado para construir algo nuevo, pero no claro. con todo el pasado. El problema es que, no sé, puede ser que estamos dentro de esa obsesión, puede ser una obsesión, puede ser también una enfermedad. Posiblemente, desde luego. Así como quizá la hegemonía de ciertas formas literarias hoy en día, como la novela negra, no, la Sí, novela claro, policial, por la podría ejemplo, y, tomar de eso. y tenemos que terminar Sí, podemos terminar con Piglia y su sí, amor para la novela negra, pero el su amor para la novela negra, bueno, no era el amor de quien, bueno, no rompía con la tradición de la novela negra, el contrario, él se puso a escribir novelas donde la novela negra, bueno, se combinaba de una manera o de otra con la crítica, con la historia, con lo... ah, Eso, creaba como su maestro Borges, porque es así. Siempre se puede romper con cualquier cosa, pero, pero no con todo el pasado. Eso está claro. Y otra cosa para terminar, cuando sí, Biblia hablaba también él, ¿no? Decía, sí, bueno, yo no creo en la posmodernidad. Es decir, los pensadores de la posmodernidad son pensadores de la cultura de masa, pero no toda es cultura de masa. No todos estamos en la cultura de masa. Puede ser que tenemos que tener en cuenta eso. no, Piglia nos ha enseñado cómo habitar críticamente el presente sin, como decir, traducirlo, ¿no?, a la actualidad efímera y habitarlo críticamente sin tampoco pero encerrarse en una torre de marfil. Claro, claro. Él te dice, no estar en la Torre de Marfil, pero tampoco creer que todo lo que hacemos es cultura de masa. Exacto. Si no tenemos, bueno, puede ser una suerte, puede ser, eso podría terminar así, porque así terminamos con una suerte de posibilidad. Es decir, puede ser que es posible todavía, ¿no?, hacer arte sin encerrarse en la torre y sin caer en el mito, ¿no? Puede ser también de la cultura de masa, es decir, entonces en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, Máximo, muchas gracias a todos y no sé si alguno de los participantes quiera preguntar algo. Mira si hay preguntas, porque me Y hay una parece pregunta, pero de Leonardo, que que escribe: tiene 10 años. tengo 10 años y me una pregunta, que ¿qué género literario es en el que se envuelve más en su letra y por qué? Bueno, Leonardo, que tiene 10 años, me parece un milagro. Una Pero esperanza, una es un esperanza es un principio de milagro. esperanza, Decimos como que hubiera dicho Leonardo, Ernst Bloch. sí, Leonardo, yo, bueno, como al final lo que hago de costumbre es escribir poemas, ensayos y de vez en cuando voy a traducir lo que me gusta, digamos, los autores que me gustan, sobre todo eh, de la lengua francesa, de la lengua española, de la lengua portuguesa. Eso es.
Bueno, estudié mucho la historia de la novela porque al final, como ha comprendido un poco, me encontré en París a un momento dado donde estaba este gran maestro de Kundera y entonces al final entré a formar parte de este círculo. Y por eso al final empecé a estudiar la historia de la novela. No sé si hay otras preguntas aparte la de Leonardo, que tiene 10 años, que es maravilloso. Sí. Más bien. Muchísimas gracias, Leonardo, y ojalá sigas así, de verdad, porque necesitamos más. Puede ser un genio. Y no sé si hay alguna pregunta o si no, Marco, cerramos. Dime tú. Sí, si no hay más preguntas, pues nada, una vez más, gracias Máximo, gracias Fabrizio por esta charla tan Gracias a ti. interesante. Y bueno, y nada, realmente como decía, esperamos que poderte Máximo tener Sí, acá en México el próximo claro. año. Eh, y bueno, por el momento te hemos tenido aquí presente con Gracias, esta muchas modalidad gracias a todo el que es mundo que y sí, que agradezco la a ti y a toda la organización. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que tenemos un webinar este viernes sobre los voladores, sobre la tradición de los voladores. Y bueno, esperamos verlos acá con nosotros. Muchísimas gracias. Arrivederci. Muchísimas gracias a todos y bonita tarde para algunos y bonita noche para otros. Los italianos. Gracias, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. No, todavía tengo que esperar.